Por las crónicas del momento, hoy sabemos que la expectación era enorme en la Ópera de Roma la noche del 14 de enero de 1900. Sobre sus tablas se estrenaba La Tosca de Puccini. Esta obra es una de las primeras referencias que vamos a encontrarnos si abrimos las páginas del libro Música y Cine, año a año, 1900-2020. 120 años de música y cine en un solo libro que firma el profe aragonés Juan Pérez Ventura, a quien muchos van a conocer por ser el creador de la web El Orden Mundial. El autor ha invertido 5 años para documentar más de 3.000 cintas y 1.200 álbumes en un libro que plantea el ejercicio de un repaso anual de las canciones y de las pelis más influyentes de cada año. Nos sumergimos en este viaje en el tiempo a través de la historia de la música y el cine con el autor, a quien tenemos aquí sentado en la cadiera, Juan Pérez Ventura. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y feliz Navidad, lo primero. Igualmente. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Digo yo que respirarías aliviado el día que acabaste el libro. ¿Nos lo puedes describir físicamente? ¿Cómo es? ¿Cuántas páginas? Lo tenemos aquí delante y parece un ladrillo. Realmente ha sido... Bueno, las dimensiones son 700 páginas y lo hemos pesado en 1,5 kilos. ¿Kilo y medio? Sí, son 120 años y, bueno, he intentado que fuera manejable y resumirlo, pero al final es como toda la historia del cine y de la música popular en un solo libro y ha quedado un tocho. ¿Has contabilizado las horas que has invertido en él? No. Eso es por mi salud mental, mejor no hacerlo. Igualmente habría sido muy complicado, porque han sido 5 años y muchas noches acostándome muy tarde. Te he escuchado decir de ti mismo que no eres experto ni en cine ni en música, pero es verdad que este trabajo te lo podrían convalidar por un máster o por un doctorado perfectamente, ¿no? Sí, aún así no me atrevo a decir que sepa yo mucho. Bueno, al final son 5 años leyendo sobre música y cine, pero claro, no soy un experto de ninguna de las dos materias. Mi labor ha sido básicamente de recopilación, análisis y resumen. De resumen. Ha sido una labor muy técnica, ¿no? No he entrado muy a analizar las obras muy a profundidad, sino simplemente, a compilar una especie de enciclopedia de toda la producción de 1900 hasta el 2020. ¿Y por qué quisiste hacerlo, Juan? Pues no tengo mucha idea. Yo hice la oposición en el 2018 y para profesor. No creí que me hubiera salido muy bien. Digo, hasta que me llamen para trabajar de profesor, voy a ver si hago algo con mi tiempo. Y entonces empecé a escribir este libro. Se me ocurrió, porque tengo una página web en la que voy escribiendo sobre distintos temas, y durante esos años esos momentos estaba yo escribiendo una serie de artículos sobre música década a década, y dije, oye, si lo planteo como un libro de música año a año. Y luego ya sí que no recuerdo cuando se me ocurrió añadir la parte del cine. Pero la idea, que es sencilla, de tener en un mismo libro toda la música y todo el cine, y cada vez que pasas una página avanzas un año, me pareció una idea sencilla que podía intentar abordar. Luego he visto que ha sido una tarea muy compleja. Es inabarcable. Bueno, vamos al principio. Si ponemos la vista en los inicios del siglo XX, la música te habrá dado ya mucho juego, porque se hacía mucha música, pero claro, es que el cine estaba literalmente en pañales, ¿no? De entonces tenemos a Georges Méliès poco más. Sí, no, la verdad es que hay también en los inicios del cine, es verdad que rellenar una página entera de producción cinematográfica, no se estrenaban tantas películas, el concepto largometraje no existía todavía, eran todo cortometrajes de unos minutos y de escenas diarias de un tren llega a la estación o una calle llena de gente. Es el protocine, ¿no? También destaca en esos años un aragonés, porque Segundo de Chomón, turolense, también era uno de los primeros directores que estaban ahí haciendo como magia, ¿no? En esos inicios del cine, haciendo efectos especiales muy rudimentarios, pero sí, con Georges Méliès, el de Viaje a la Luna y eso, no hubo muchos directores que destaquen en esa época, pero lo que hicieron sin duda es súper importante para el desarrollo del cine. Esta obra tiene muchas vertientes, la del libro de consulta, por ejemplo, es una de ellas. ¿Cuáles son los nombres más repetidos, los que más aparecen en sus páginas, Juan? Sí, es verdad que el libro puede funcionar como lectura de historia del cine o historia de la música, como un libro enciclopédico de, voy a leer la historia de cómo evolucionó la música o este género o el otro, pero también funciona como un libro de consulta. Simplemente lo abres por el año que te interese, año de nacimiento, un año que quieras saber. Y por consultar las películas más taquilleras o los Oscars o la producción musical, las canciones que sonaban. Y sí, al final son 120 años y hay una serie de nombres que se repiten en muchos. Por ejemplo, Steven Spielberg sí que aparece en 26 años, que es una burrada en realidad, que de 120 aparecer en 26 quiere decir que ha producido obras significativas, importantes o influyentes en 26 años distintos. Eso es una pasada. Bob Dylan sale mucho, Alfred Hitchcock y esta gente. ¿Y los años más curiosos? Un año curioso, por algo. El primero que te viene ahora mismo a la cabeza, ¿cuál? Mira, no lo tenía preparado. Me pillas un poco, pero sí que es verdad que redactándolo
pensé que el año 84 era un año especialmente prolífico en canciones y en películas que luego han pasado a formar parte de la cultura popular. Porque la cantidad bueno, si puedo abrirlo, lo busco, que tenemos el libro aquí delante. En el año 84, la cantidad de canciones y de películas del 84 son Footloose, Gremlins, Indiana Jones, Karate Kid, Los cazafantasmas, Terminator, La historia interminable, sí. Pesadilla en Elm Street, o sea, Purple Rain, bueno, una burrada. Y de música, pues es que vamos, I Want to Break Free, Born in the USA, Purple Rain, Material Girl de Madonna, Wake Me Up Before You Go, The One, Aleluya. Bueno, no sé, un montón. Los cazafantasmas, que también tienen banda sonora, Footloose, bueno. No sé, el 84 redactándolo me costó mucho. Me costó mucho resumir toda la producción cinematográfica y musical en una página, por la cantidad de obras relevantes que había, porque el libro básicamente lo que intenta es no dejarse fuera ninguna de las obras, de las producciones significativas, o sea, que hayan sido o importantes en términos de ventas y de taquilla y de impacto cultural, o influyentes en términos de importancia histórica. Así que no ha sido fácil compilar en cada año, y especialmente en el 84. En el 84 no ha sido nada fácil, ahora que suena Bruce Springsteen, ha sido muy complicado en el 84 resumir todo. Es un libro que habla también, Juan, de cómo respira la sociedad de cada momento, ¿no? La música y el cine al final están hablando de cómo somos, de cómo pensamos y de cómo sentimos en determinados momentos de la historia. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante y ha sido un viaje realmente en la historia, ha sido un viaje en el tiempo, buceando por los primeros años del siglo, 1910 o 1906, que se escuchaba entonces. Entonces me ha resultado muy curioso descubrir que había un género que eran las canciones racistas, las coon songs en Estados Unidos, que literalmente se mofaban de estereotipos de la población afroamericana, y son los que fueron éxitos que la población blanca consumía, y evidentemente aparecen en el libro, porque bueno, en el libro yo no he puesto nada mío, de lo que me gusta a mí o lo que no me gusta, es simplemente, bueno, objetivamente lo que tuvo impacto en cada momento. Y a principios de siglo sí, canciones racistas, o bueno, luego en los años 60 las canciones protesta, los hippies, realmente sí que sirve como libro de historia en el que ver un poco la evolución de la sociedad. Bueno, si nos vamos al año 1971, veremos el What's Going On de Marvin Gaye, que es un ejemplo, ahí lo tenemos. Es un muy buen ejemplo, y esta canción que suena a mí me parece que... Bueno, yo en clase de historia en cuarto de la ESO la pongo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué les cuentas a los alumnos? Porque, bueno, si me están escuchando se acordarán del examen, porque se la pongo incluso en el examen para comentarla. ¿Ah, la sí? cantidad de temas interesantes sociales que salen en esta canción, de racismo, brutalidad policial, política, desigualdades, cambio generacional de mentalidad, el no a la guerra. En el año 71, pues... estamos ahí pues Bob Dylan y Joan Baez, y Marvin Gaye escribe este tema que como que lo que para mí lo resume todo un poco. Leer la letra de What's Going On, que de hecho la revista Rolling Stone la eligió como el tercer mejor álbum de la historia o algo así. O sea, me refiero a que es una obra muy, muy, muy relevante a nivel histórico en el siglo XX. Y sí, la canción protesta pues fue un género que predominó mucho en los años 68 al 73, en el cambio de década, esa década tan interesante. Y tú das clase en Alcañiz, ¿verdad? Sí, soy profesor de Geografía e Historia en estos años en el Instituto de Alcañiz, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Tú les pones la canción, les pones ahí Marvin Gaye? Bueno, es que en cuarto de la ESO, la asignatura de Historia hace un repaso también de lo que es el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo de la Guerra Fría me parece que está muy bien explicado, las tensiones geopolíticas, el miedo a la bomba nuclear, lo que te decía, el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana, el movimiento hippie. Un montón de cuestiones varios cantantes se dedicaron a escribir sobre ello, y Marvin Gaye en esta canción en particular yo creo que lo resume todo muy bien, y sí, me gusta poner así, pues dejamos un poco el libro y ponemos un poco de música también en clase. ¿Qué significa este otro disco, el Sgt. Pepper's de los Beatles? Si nos fijamos en la forma en la que consumimos música, empieza con él la era del álbum de alguna forma, ¿no? Sí, es muy interesante que claro, es que al final no tenemos luego una perspectiva histórica. Realmente la música se consumió en forma de álbum, en el sentido de ir a la tienda a comprar un álbum, únicamente durante unos 40 años, del año 68 al 2004, por ahí más o menos.
es cuando empieza el concepto álbum, como voy a poner varias canciones en un álbum, lo vamos a poner a la venta y estas 12 canciones tienen como un sentido, ¿no? Esto hasta finales de los años 60 no funcionaba así. La música se consumía como sencillos o como un disco en el que había 3 o 4 canciones totalmente aleatorias. Y del 2010 para aquí podemos decir que hemos vuelto un poco a los orígenes. Ya no se compran álbumes en el sentido de voy a escuchar este álbum entero, ya se consume la música en formato de single. El Sgt. Pepper's de los Beatles es muy importante porque inicia la llamada era del álbum. Durante los años 70, 80, 90 predominó este formato que es el álbum, el álbum, el LP, en el que pues, los grupos escribían varias canciones, muchas veces a lo mejor hasta siguiendo un hilo, ¿no? El álbum conceptual. Y esto nace con los Beatles. Los Beatles es el grupo más influyente de la historia. Me he dado cuenta escribiendo el libro por la cantidad de géneros que ayudaron a medio crear y por una influencia tremenda. No deja de ser muy paradójico lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que está regresando el vinilo, sí, cuando ya se le daba por muerto hace además mucho tiempo, Juan. Sí, las formas de consumo de música también es algo que yo he aprendido escribiendo este libro, porque al final haces un repaso histórico de cómo, no solamente de la producción, sino también, exacto, del consumo, de cómo se ha consumido, pues en este caso el cine o la música. Y sí es verdad que vemos distintas épocas, la época del cassette, del 8-bit, de los CDs, de los vinilos, y es verdad que ahora en esta época de los sencillos digitales, de Spotify y estas plataformas de escucha online, está volviendo como un romanticismo de los vinilos. Es verdad que las ventas de vinilos desde el 15 hasta ahora, desde el 2015 al 23, han subido, que no subían desde hacía 40 años, así que bueno, una curiosidad, sí. Bueno, más temas, Juan, que aparecen en este libro, que tiene su propia banda sonora, los de Led Zeppelin, Black Sabbath, por ejemplo, o Deep Purple. ¿Cómo cuentas tú los inicios del heavy metal? Sí, estos tres grupos a finales de los 60, 68, 69 y 70 precisamente, que se fundaron, Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, se dice, los melómanos, bueno, los melómanos no, los musicólogos, mejor dicho, que yo he tenido que acudir a mucho musicólogo para leer cuándo realmente un álbum es influyente o importante o no, que yo eso no lo sé, he tenido que leer mucho. ¿Qué determina que acabe siendo influyente? Bueno, eso es una buena pregunta, pero yo creo que al final es el tiempo lo que te confirma si un álbum ha tenido influencia o no, en el sentido de si siguientes grupos o obras se han visto influidas por lo que supuso ese álbum. En el caso de estos tres que mencionas, estos tres grupos, se dice que fueron tan influyentes como para generar o como para crear un nuevo género, en este caso el heavy metal, ¿no? Pues que los primeros trabajos de Black Sabbath y de Deep Purple y Led Zeppelin acabaron creando un género nuevo, el heavy metal. Yo ya no sé cuántos años tienen que pasar para poder hacer esa afirmación, ¿no? De mira, pues el álbum que puso en el año 70 Led Zeppelin, mira, Black Sabbath creó un género. Pero bueno, sin duda sí que echando la vista atrás sí se puede confirmar que muchísimas otras bandas y grupos han sido influenciadas por estos tres, lo que se llaman los tres padres del heavy metal, en el caso del heavy metal, sí. Bueno, vamos al cine, si te parece, vamos a poner el foco en algunas de las pelis de las que hablas aquí en este libro, Música y Cine, año 1900-2020. Nos fijaremos en el nacimiento de una nación. ¿Por qué es importante esta peli? ¿Qué representa, Juan? Bueno, pues estamos en 1915 y el cine solo lleva 20 años creado como séptimo arte. Y bueno, pues como lo que me comentaba, pues cortometrajes, sin apenas guión, sin acción, simplemente poner la cámara y grabar lo que hay enfrente. Llega 1915 y D.W. Griffith, el padre del cine moderno, un director que ahora es completamente desconocido para el gran público, presenta El nacimiento de una nación. Esta película es una revolución en el sentido técnico.
Bueno, y también en cuanto a la forma y el fondo, porque la forma, pues ya está, la producción ya cuenta con un guión, cuenta pues con unas escenas, con un motivo, ¿no? Con un objetivo para que el público pues reciba unas sensaciones. Y luego el fondo, pues cuenta una historia, ya es un largometraje de mucha duración y tal. Si la conocemos hoy en día, bueno, la cosa es que El nacimiento de una nación es como el primer largometraje del cine moderno, ¿no? Del cine tal y como lo conocemos hoy en día. Sí que se recuerda esta cinta hoy en día por el trasfondo, por el contenido racista que tenía. También estamos en 1915 y sí, bueno, si la viéramos ahora nos escandalizaría su contenido, sí, racista y supremacista blanco que el director nunca escondió, ¿no? Pero bueno, aún así es una pieza, es una obra importante para entender cómo evoluciona el cine. Más cine, Perdición, una peli del año 44 dirigida por Billy Wilder. Bueno, Perdición... perdón. Buenos días, señores. Sí, no ha jugado mal, señor Norton. Llevaba usted la iniciativa. Pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal fuera de juego y le anularon el tanto. ¿Cuántas cosas representa esta peli? Bueno, pues el cine va evolucionando y en los años 40, 50 predomina el cine negro. El cine negro es un género pues que tuvo mucho éxito en Hollywood en esas décadas y Perdición la he elegido como me parece un buen ejemplo del cine negro, pues la mujer fatal que intenta engañar al protagonista, todo el cine así policíaco con una atmósfera muy pues así como de misterio y bueno, esta cinta de Billy Wilder es un buen ejemplo. Se dice que el cine negro empieza con El halcón maltés del año 41 y que termina con Touch of Evil de Orson Welles en el 58. Así que del 41 al 58 tenemos un par de décadas de cine negro fantástico, sí. Más cine revolucionario, Tiburón. ¿Hasta qué punto marca el inicio de una nueva generación de directores? Pues totalmente, porque los años que se llaman del cine clásico de Hollywood, los años 30, 40, 50, 60, es un cine no aburrido, pero en el que se sabía que el bueno iba a ganar, se sabía que pues el contenido, por ejemplo, sexual o de violencia iba a ser de muy baja intensidad. No había sorpresas en ese sentido, ¿no? Las productoras controlaban mucho la producción de los directores, seleccionaban a los actores, tenían mucho poder. En los años 70, con Spielberg y una nueva generación, Brian De Palma y Coppola, Scorsese, cambia totalmente el sistema en Hollywood y Tiburón es un buen ejemplo de cómo empieza esta nueva ola de directores en Hollywood, pues con más libertad, yo hago lo que quiero, este guión me gusta y me la voy a producir y tal, así que Spielberg sin duda es súper importante para entender la evolución del cine. Oye, ¿cómo anda de representación aragonesa este libro? Bueno, en primer año, en 1900 ya aparece Buñuel, ¿no? Porque bueno, pues su nacimiento. La verdad es que podemos estar muy orgullosos, sí, porque ¿no? Escribiendo el libro y de nuevo tratando de ser totalmente objetivo, yo no he puesto lo que me gusta o lo que no me gusta, objetivamente aragoneses presentes en la historia de la música y del cine hay y unos cuantos, porque Segundo de Chomón, que no es masivamente conocido, es súper importante como director de cine de los inicios del cine. Luego Luis Buñuel, que sí que es súper conocido, es un director clave para pues todo el surrealismo y la innovación en el cine. Y bueno, sale Héroes del Silencio, como grupo superventas, importantísimo en el ámbito latino. Sale Amaral, porque este libro también repasa lo que fue influyente, lo que fue impactante, lo que tuvo impacto en España, y Amaral tuvo algún año que fue superventas. Así que sí, la verdad es que hay presencia aragonesa, sí. Oye, antes de despedirte, déjame contar que hay espacio para otras dos pelis, Matrix y El Show de Truman. ¡Último aviso para Chicago! Sé que te va a gustar que pongamos encima de la mesa en esta charla por la reflexión filosófica, ¿no?, que llevan implícitas ambas, Juan. Sí, la verdad es que estas dos películas sí, Matrix sí ha tenido una influencia tremenda a nivel de guión en el cine, pero son dos de mis favoritas y las selecciono porque sí que me parece que son de visionado obligatorio para cualquier persona y motivan una reflexión muy interesante de qué es lo real y qué no es lo real y la manipulación, y la verdad es que es una reflexión filosófica que a mí siempre me gusta mucho hacer, y estas dos películas, Matrix sobre todo, yo creo que es mi película favorita. Música y cine año a año, 1900-2020, 120 años de música y cine en un solo libro que vale como material de lectura y como arma arrojadiza, ¿no? Porque hace 1,5 kilos y de unas dimensiones, hay te mucho puedes trabajo. Defender. Enhorabuena por este libro, Juan, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Cadiera de la Radio
Radio Autonómica. Y nadie, que tengas una feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. A ver si hay oyentes que se lo piden, ¿no? Este libro para Papá Noel, para los Reyes Magos. Es un buen regalo, ¿no? sí. Un buen regalo para esta época del año. Que te vaya muy bien. Venga, un abrazo. muchas gracias. Adiós, gracias por venir. Hasta luego.